Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido a esta clase de trading, a nuestra sexta clase de todo lo que es el componente básico de mercados financieros. Recuerden que estos componentes van a ser esenciales para todo tu desarrollo como trader profesional. Recuerda que no podemos construir una carrera si no tenemos unas muy buenas bases para iniciar el proceso. El día de hoy, chicos, llegamos a una parte crucial de este entrenamiento, llegamos a una parte realmente importante de todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y es la parte donde empezamos a entender cuándo vamos a tomar decisiones en los mercados, por qué vamos a tomar decisiones en los mercados y donde vamos a engranar cada uno de los conceptos que hemos estado viendo en las clases pasadas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, el trading es como un gran motor en el que tú vas uniendo engranajes. Tú aprendes una cosa y ese es un engranaje, aprendes otra, es otro engranaje, aprendes otra, es otro engranaje, pero al final el éxito depende de que logres engranar todos esos pequeños elementos, todos esos pequeños engranajes, para que ese motor pueda empezar a funcionar de la forma correcta. En ese sentido, chicos, hoy hemos llegado al punto en el que vamos a engranar varios de esos engranajes, valga la redundancia, que hemos visto hasta el día de hoy, y donde el objetivo es que tú sepas cuándo, dónde y por qué vas a tomar decisiones en el mercado. El día de hoy hablaremos acerca de una estrategia. Es una estrategia muy importante, es una estrategia realmente efectiva, es una estrategia realmente muy buena, que en otra parte te estarían solo cobrando por enseñarte esta estrategia un montón de dinero, mientras que aquí la estás recibiendo a muy bajo precio, y estoy seguro que te funcionará de forma espectacular. Si a mí me lo preguntan, este no es un curso básico, este es un curso en el que tú ya tienes las herramientas para empezar a formarte de la forma adecuada, para empezar, a operar de la forma adecuada, porque ya te has formado de la forma correcta. Entonces vamos a entender esas divergencias, vamos a entender cómo funcionan y cuál es el mejor momento para tomar decisiones de inversión. Lo primero que tenemos que entender, chicos, cuando hablamos de la estrategia de divergencias, es entender de una forma muy simple qué es una divergencia, ¿cierto? Porque al final de eso se trata, divergencia. Esto, para nosotros, o yo siempre lo planteo así, para nosotros entender qué es una divergencia, pienso que lo primero que tenemos que hacer es entender lo contrario, que es una convergencia. Decimos que dos cosas convergen, ¿cierto?, cuando llegan a un mismo punto o se mueven de forma similar. Digamos que en el caso del trading, recuerden que para esta estrategia, ya se los decía en la clase anterior, nosotros vamos a utilizar el indicador RSI o Relative Strength Index, o por sus siglas en inglés, en español, índice de fuerza relativa. Entonces, para entender la estrategia de divergencias, vamos a entender primero qué es una convergencia. Vamos a decir, chicos, que normalmente, atentos a esto, normalmente, ¿sí?, el indicador de divergencias converge, ojo, converge con los movimientos del precio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente vemos que cuando el precio o cuando el mercado genera máximos cada vez más altos, ¿cierto? Como por ejemplo, qué sé yo, en este caso, ¿cierto? No, discúlpeme, utilizo otra herramienta un poco más amena para esta explicación. Cuando el mercado, por ejemplo, genera este máximo, ¿cierto? Genera este máximo, aquí también ha generado un máximo, ¿cierto? Cuando el mercado genera este mínimo, este máximo menor, aquí también ha generado este máximo menor, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo el mercado normalmente convergen los máximos del precio con los máximos del indicador y los mínimos del precio con los mínimos del indicador. Miren, por ejemplo, acá, ¿cierto? Decimos que acá el precio hizo un mínimo menor, aquí tenemos un mínimo, ¿cierto? Aquí genera un nuevo mínimo menor y aquí también genera un nuevo mínimo menor. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que el precio con respecto al indicador convergen, ¿cierto? Convergen, porque están mostrando los mismos movimientos el uno con el otro, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá también decimos que este es un
máximo, ¿cierto? Y este es un máximo. Y acá tenemos un máximo mayor y entonces acá tenemos un máximo mayor. Decimos que aquí el precio de mercado con respecto al indicador también convergen. Y convergen toda vez que lo que sucede en el precio sucede en el indicador. Ahora, después de que yo entiendo lo que es una convergencia, ahora sí puedo tratar de entender qué es una divergencia. ¿De acuerdo? Vamos a decir entonces que la divergencia es cuando lo que está sucediendo en el mercado no es exactamente lo que está sucediendo en el indicador. Y es ahí donde nosotros vamos a tener la gran oportunidad de inversión. Es ahí donde nosotros vamos a lograr identificar cuando tenemos una gran oportunidad de operación en el mercado. Entonces, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, este. Fíjense cómo aquí el mercado hace un mínimo menor. Efectivamente, aquí hace un mínimo menor, ¿cierto? Pero atentos a lo que hace el precio. El precio genera un nuevo mínimo menor, pero, ojo acá, el indicador no generó un nuevo mínimo menor. Acá hay una divergencia entre lo que está haciendo el precio y lo que está haciendo el indicador. Toda vez que el mercado acaba de generar mínimos menores, mientras que el indicador acaba de generar mínimos mayores. Y es en estos puntos donde nosotros logramos identificar una gran posibilidad de que el mercado vaya al alza. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, este es un indicador que muestra la fuerza del mercado. Y lo que estamos viendo es que la fuerza que aparentemente tienen los vendedores en esta caída no es una fuerza aparentemente tan real como se esperaba o como se veía. ¿Por qué? Porque vemos que no es la misma fuerza que hay en este indicador. ¿De acuerdo? Entonces a esto le llamamos una divergencia. Miremos más ejemplos. Miremos más ejemplos. Miren, por ejemplo, lo que sucede acá. Miren cómo el mercado, en este caso, ¿cierto? El mercado viene generando, ¿qué? Viene generando máximos que son cada vez mayores. Mírenlo acá, máximos que son cada vez mayores. Mientras que el indicador, entonces miren, este es un mínimo, este es un máximo mayor, este es otro máximo mayor, este es otro máximo mayor. Mientras que el indicador aquí viene generando son máximos, pero que ahora son cada vez menores, chicos, mírenlo acá. Máximos que cada vez son menores. ¿Esto qué nos está mostrando? Esto nos está mostrando que el indicador diverge de lo que está haciendo el precio. Y es en estas divergencias donde nosotros tendremos las grandes oportunidades para operar el mercado. Y ustedes se van a dar cuenta, chicos, de que esto funciona una y otra vez. Y lo vamos a encontrar una y otra vez dentro del mercado. Miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos mínimos que son menores, ¿cierto? Mientras que en el indicador tenemos mínimos que ya no son menores, sino que por el contrario son mayores. El precio diverge. Y cuando diverge, esperamos entonces el comportamiento en la dirección contraria. Ahora, chicos, si usted comprende lo que es la divergencia, usted debe entender, y se lo he dicho en varias ocasiones, que al final en el mercado no se trata de qué esté pasando, sino cómo esté pasando y dónde esté pasando. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las divergencias para tomar una operación en el mercado, lo ideal es identificar esa divergencia en un lugar óptimo del mercado. ¿Y cuál es un lugar óptimo del mercado? Por ejemplo, chicos, en el momento en que yo identifico una zona de soporte, ¿cierto? Y es una zona de soporte porque en muchas ocasiones el precio ha llegado a ese punto, ¿sí? Y en este instante yo estoy viendo que el precio ha llegado nuevamente a ese punto, pues es
como se los decía con los triángulos, mucho más probable que la divergencia funcione, si esa divergencia se está dando en una zona donde la probabilidad es mayor en una dirección. Me explico. Por ejemplo, en este caso sabemos que tenemos probabilidad de que el precio suba porque tenemos una zona de soporte, pero además de la zona de soporte, digamos, el indicador nos está mostrando una divergencia. Vamos a utilizar lo que está pasando acá, simplemente como ejemplo, ¿cierto? En el que podemos ver que el mercado, como les digo, simplemente nos muestra una divergencia. Entonces, supongamos que este es el ejemplo. Miren el indicador, ¿sí? Generando mínimos y el indicador generando máximos. Entonces, yo sé que esta divergencia, no solo por el hecho de que sea una divergencia, sino porque además la complemento con una zona de soporte, pues me estaría generando una pero muy alta probabilidad de que el mercado genere una gran operación o una muy buena operación al alza que me beneficie en ganancias. ¿Listo? Entonces, insisto e insistiré. Recuerden que en el mercado no se trata de ver qué pasa, sino de ver cómo suceden las cosas, de identificar por qué tengo más o menos probabilidad de que se dé un hecho en el mercado. Fíjense cómo aquí, esto es australiano-neozelandés, estamos viendo una divergencia. Vamos a mirar si sí, vamos a mirar si no. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí, miren, aquí tenemos este mínimo, claro que sí, mírenlo acá, tenemos este mínimo menor, ¿cierto? Que obviamente va relacionado con ¿cuál? Con este, ¿cierto? Y fíjense cómo el precio aquí hace una caída y aquí genera un nuevo mínimo más bajo, un mínimo más bajo al anterior. Mientras que aquí, ¿qué hizo? Hizo un mínimo, pero no más bajo, por el contrario, lo hizo más alto. O sea que decimos que estamos en una divergencia del precio. ¿Esto qué nos enseña a nosotros o qué nos dice? Que hay una probabilidad importante de que el mercado para el inicio de esta nueva semana arranque nuevamente al alza. Ahora, ¿cómo sabemos que es más probable que el precio, gracias a esta divergencia, nuevamente vaya al alza y que yo pueda hacer una inversión de compras? Pues básicamente porque, o una de las cosas que me podrían ayudar a entender eso, es que en el pasado, justo en esta zona, yo tenga una zona de soporte o un punto importante del mercado. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, aquí tengo esta zonita, ¿cierto? A la que está llegando el precio, ¿sí? A su vez, esta zona en la que también hubo una fuerza de compras anteriormente y que a su vez es la zona donde el mercado se encuentra actualmente. Entonces, como puedo ver, chicos, que en el pasado el mercado ha rebotado al alza cercano a estos niveles de precios, podría pensar, ojo, podría pensar que ahí tenemos una probabilidad importante de que gracias a esta divergencia que estamos viendo en gráficos de una hora, el precio tenga una muy buena oportunidad de continuar al alza. ¿De acuerdo? Entonces miren que el análisis del mercado no es un análisis realmente difícil, sino que lo que debemos hacer es engranar todos y cada uno de esos conocimientos que hemos ido adquiriendo. Y chicos, esto funciona en cualquier activo, en cualquier divisa. Por ejemplo, si yo miro el Bitcoin ha sido uno de los grandes, digamos, de los grandes activos durante los últimos años por lo que ha venido generando, ¿cierto? Y vamos entonces a analizar movimientos divergentes que nos ayuden a entender el movimiento del precio. Miren, por ejemplo, acá. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, miren, esto es un nuevo máximo, ¿cierto? Mírenlo acá, generó un máximo mayor pequeñito, mientras que acá generó, ¿qué? Un máximo menor, o sea que el precio diverge y a partir de ahí vemos una gran caída, gran caída del precio, ¿cierto? Y así ustedes pueden buscar cientos y cientos de ejemplos donde pueden identificar cómo el mercado diverge y esas divergencias empiezan a tener un valor muy importante. Miren otro ejemplo acá, el precio generando nuevos máximos, ¿cierto? Mientras que realmente, miren aquí cómo la fuerza relativa del mercado era completamente bajista. Esta fuerza lo que me está diciendo es, ojo, muy atento porque el precio obviamente podría
moverse a la baja. ¿Listo? Entonces, chicos, esta es una gran estrategia que ustedes pueden empezar a ver, a analizar, a estudiar, que es una estrategia básica, pero que puede funcionar muy, muy bien. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, Jonah, ya he aprendido muchas cosas, he aprendido una estrategia, manejo de la plataforma de TradingView, análisis de soportes, análisis de resistencias, análisis de estructuras, triángulos que me permiten analizar los comportamientos del precio, pero viene la pregunta más importante: ¿cómo, dónde y por qué? No, el por qué ya lo estudiamos, pero ¿cómo y dónde puedo operar el mercado? ¿Cómo hago ahora sí para, con lo que he aprendido, realmente tomar decisiones en el mercado? Y es eso justamente lo que se viene en nuestras próximas clases. Nuestra próxima clase, chicos, será cómo abrir una cuenta en un broker, y la clase siguiente será el manejo de la plataforma de inversión. Quiero aquí aprovechar para hacerles una aclaración. La plataforma que estamos manejando en este momento, que ya la aprendieron a manejar, que se llama TradingView, es simplemente la plataforma donde analizamos el mercado, pero no es por ahora esta plataforma en la que tomamos las decisiones las tomamos a través de un broker y a través de otra plataforma que se llama MetaTrader 4 o MetaTrader 5, que es lo que se viene en nuestra próxima clase. Espero que para ti haya sido esta una clase maravillosa, espero que estés tomando notas, sacando tus preguntas, y nos vemos en nuestra próxima sesión. Dios te bendiga, chao, chao.